Los polígonos tienen lados iguales. Dibujarlos y poder modificarlos luego requiere que se dibujen partiendo del centro de coordenadas. Al activar la función para crear un polígono, que está dentro del grupo de polígonos, se muestra la ventana para configurarlo. Hay dos opciones para dibujarlo. Puede ser un polígono inscrito o un polígono circunscrito. Luego debemos ingresar la cantidad de lados que tendrá el polígono. Con esta función se deben formar los cuadrados para evitar poner dos dimensiones. Si selecciono polígono inscrito, el polígono se formará marcando el centro y luego uno de los vértices. Si selecciono polígono circunscrito, el polígono se formará marcando el centro y luego el punto medio de uno de sus lados o de una de sus aristas. Dibujaré un polígono de 5 lados, inscrito. Ingreso el número 5 y luego hago clic en el centro de coordenadas. El polígono se forma y el puntero de mi ratón tiene el vértice del polígono para ubicarlo en cualquier lado. En la barra de estado puede ver las coordenadas del punto y que puede usar como referencia. Así que determino la ubicación del vértice y hago clic. Si observa, la función sigue activa. Como el polígono es una figura cerrada, el programa vuelve a activar la función. Dibujaré otro polígono semejante. Seleccionaré la opción para dibujarlo como un polígono circunscrito. Ahora hago clic en un punto cualquiera, pues el centro de coordenadas ya está ocupado. El polígono se forma y el puntero de mi ratón tiene ahora el punto medio de uno de los lados del polígono. Determino la ubicación del lado y hago clic. De esta forma se dibujan polígonos. Para cerrar la función, presiono la tecla escape del teclado.